Estamos llegando, bueno, estamos ya en Palau, que es el pueblecito desde donde se coge el ferry que te lleva a las Islas Magdalenas, que están justo ahí enfrente. Entonces ahora vamos a preguntar qué es lo que nos costaría ir y volver, y dependiendo de eso vamos a irnos unos días para allá o seguimos por la isla. Y creo que cuando estaba currando en uno de los yates atracamos aquí para repostar comida. Se ve todo tan diferente desde el mar o desde tierra. Como está complicado el tema de aparcar, me bajo yo y voy a preguntar precios y si nos dejan embarcar. Bueno, en principio sería coche de más de 4,5 metros, ir y volver 16 euros. Pues esto me parece bien. Ya tenemos los tickets, nos vamos a las Islas Magdalena. Primer día aquí en las Islas Magdalena, niños cenando, y la verdad que no podríamos haber empezado con una mejor impresión de estas islas. Esto no tiene precio y la verdad que mucho más tranquilitos aquí. La isla es más pequeña, por lo que sin hacer muchos kilómetros nos dará tiempo a ver muchas playitas. Tenemos los paddles aquí ya preparados. Esta mañana hemos ido de excursión, hemos ido a dar la vuelta y después de cenar igual vamos otra vez. Y nada, súper bien, súper contentos, muy tranquilitos y poquita gente. I'll be here, hanging on, waiting for your call. Seems like time as a wave passing by, leave a mark in our minds to turn to memories. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're gone. Venga, ponemos aquí a la higüeta. Find your own way. I still see when we climbed up in those trees, 12 years old, feel the wind and watch the river run, and the sun would always shine when we sat there, you and I. Aquí estamos en esta playita súper encantadora, se llama Testa di Polpo. Y como veis por la cantidad de gente y de barcos, es muy conocida y súper bonita. Agua cristalina y unas piedras súper peculiares, ideales. Mirad cómo hemos venido hasta aquí con nuestros paddles, remando, parando a la mitad y buceando. Y la verdad que es el mejor transporte. Aguántatela. 2.
esta tan bonita que hemos estado ahora se llama Testa di Polpo y estoy casi segura que el nombre viene de la roca esa tan grande que hay, que tiene forma de cabeza de pulpo. Estamos recogiendo ya los paddles y se ha girado viento ahora. Nos vamos a otra playita. Dejamos nuestro secret spot y nos vamos a buscar nueva playita, que la dirección de viento vaya un poco mejor. Hostia, David. Hostia. Bueno, pues nos acabamos de dar contra una piedra. De milagro no hemos reventado la furgoneta. Bueno, para eso sirven las vestideras. Una pintadita y ya. Pues venga, que no ha sido nada. Por lo que nos pensábamos que había sido, no ha sido nada. Bueno, pues estamos investigando un poco las islas, porque son como subislas, y después hay un puente que cruza la otra y seguramente iremos. Ahora estamos en esta que es más pequeña y estamos por la parte norte y aquí todos son caminitos. No hay nada prohibido porque está lleno de coches por todas partes y no hay ninguna señal. Y hemos encontrado ya 2 sitios para dormir súper buenos. Vamos a ver si aquí es un buen sitio para pasar la noche, para dormir. El sitio es bonito, tranquilo también porque por aquí muchos coches no bajarán. Bueno, pues vamos a dar una vuelta a ver si encontramos algún sitio para navegar y dormir. Creo que vamos a dormir aquí. Marina del Ponte. Y aquí está el ponte. Barquitas pequeñas sí que pasan. David le ha venido el nombre. ¿Se llama? No, lo he visto. ¿Lo has leído? Estamos en Capera, la isla de Capera. Pues eso. La isla es todo súper salvaje todavía, no hay regulaciones de dónde aparcar, dónde no. Los coches pueden aparcar justo al lado de las calitas. Y no sé lo que durará esto, porque yo creo que en pocos años lo van a regular. Prohibido. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Hola, calla. Bueno, pues he ido a tirar la basura y acabamos de preparar la comida para mañana porque al final, bueno, el viaje no acaba tan bien como había empezado. Hemos tenido que cambiar el billete y volver casi una semana antes porque hoy nos han avisado que el padre de David está muy mal, está súper grave en el hospital. Y nada, hemos conseguido cambiar el billete para mañana. Hemos tenido suerte porque si no, no había barco hasta dentro de una semana. Y nada, esperemos al menos poder llegar a tiempo.